impulse a saber y estar confiados de que tú, Señor, tienes el control de todas nuestras circunstancias, Señor, y que nuestro destino es estar contigo, Señor, adorándote en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Efesios 5:14 dice: levántate tú que duermes. Perdón, dice: despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. No lo estoy diciendo en doble sentido, pero tal vez denle un ¿cómo se llama? Un codazo al que tiene a la par y dígale: despiértate tú que duermes. Fíjense que lo que quería compartirles de esa parte es que en realidad hay dos acciones que nosotros como cristianos debemos de hacer. Uno es despertarnos y el otro es levantarnos. Y dice la palabra que nos alumbrará la luz de Cristo cuando eso hagamos. Pero eso quiere decir que hay algo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Y en este caso es que tenemos que esforzarnos por despertarnos y por levantarnos de entre los muertos. Por supuesto que está hablando en sentido figurativo, no es que estemos dormidos, ¿verdad? Pero nuestra alma puede estar dormida. Y nosotros podemos estar como muertos porque todavía no hemos venido a la luz y al conocimiento de la palabra de Dios. Yo les quiero compartir esta palabra que el Señor me dio. Es una palabra de afianzar nuestro camino, de que nosotros sepamos realmente para dónde vamos, ¿verdad? Muchas veces la inquietud que surge cuando, por ejemplo, nosotros estamos alcanzando a alguien, ¿verdad? Y supongamos que esa persona en realidad fuera bien portada, o sea, que no hiciera nada indebido, etc. La realidad es que hay cosas que nos son ocultas, hay pecados que nos son ocultos, y en la misma palabra de Dios lo dice. Y esa es la razón por la que necesitamos arrepentirnos. Ahora, más adelante, yo les voy a mostrar ahí algunas de esas faltas que son ocultas. Hay una que es bien grave y realmente pasa siempre. Estas son las citas bíblicas, igual las vamos a tener al final. Le vamos a dar un poquito rápido por causa del tiempo. La primera parte que yo quiero recordarles es esto: nuestro destino es la eternidad con Cristo. Ese es nuestro real destino, y eso es importante que lo tenga usted presente en todo momento y en todo tiempo. Su destino es la eternidad con Cristo. Eso es lo que dice la palabra y esa es la promesa de Dios en nuestras vidas. ¿Qué es lo que implica eso? Primero, implica seguridad, protección y vida eterna. Juan 19, 27, 39 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen, y les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de la mano de Él. Todas las cosas serán hechas nuevas. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que nosotros estamos viviendo hoy, sea bueno, sea malo, sea pésimo, sea como usted quiera que sea, no importa, es temporal y es pasajero. Aleluya. O sea, eso es un motivo de bastante esperanza. Apocalipsis 21, 4, 5 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. El Señor Jesús, son palabras de Él. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Toda esta situación, todas las situaciones, circunstancias difíciles que podamos atravesar, realmente tienen un fin. Tienen un propósito, sí, pero tienen un fin y van a terminar tarde que temprano. Van a terminar. Y el último punto que quisiera yo recalcarles es que vamos a reinar juntamente con Cristo. En Efesios 2:6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo en alguna oportunidad les compartí este versículo. Es importante que tal vez aquí hay un poco de juego de palabras en cuanto a los tiempos, ¿verdad? Cuando aquí dice: y nos hizo sentar, eso está presente, pasado o futuro.
¿Qué han pasado? Nos hizo sentar. O sea, ya estamos sentados ahí, hermanos. ¿Y cómo eso puede ser posible? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero Dios sí ve todos los tiempos, los ve juntos, ¿verdad? O sea, pasado, presente y futuro, como Él es como estar viendo en cualquier momento, digamos. Lo que pasa es que nosotros solo tenemos la capacidad de ver lo que está ocurriendo ahora. Y lo que ya pasó para nosotros es pasado, pues, y lo que no ha pasado, pues es futuro, ¿verdad? Pero Dios ya conoce el futuro antes de que ocurra. Y si Él pone eso, ¿qué quiere decir entonces? Que nosotros ya llegamos a ese destino. Ahora, por supuesto que hay un camino que nos toca recorrer. Y esa es la razón por la que estamos acá, congregados. Esa es la razón por la que nosotros estamos despertando, digamos, nuestra fe, nuestro conocimiento en Dios, para prepararnos para ese camino que nos espera, ¿verdad? Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta es confirmación de lo que la palabra de Dios dice. O sea, nosotros fuimos escogidos. Quizá en este momento nosotros digamos, no tengo todo lo necesario, Señor. Pero precisamente por eso es que estamos en el proceso en el que estemos, preparándonos para esa eternidad. Entonces, su único trabajo, su único esfuerzo es persistir, resistir. Esta no es una carrera de velocidad, como decía un pastor, es una carrera de resistencia, ¿verdad? Una carrera que se trata de llegar al final, que se trata de que lleguemos al final. Nuestra alma necesita despertarse. Nuestra alma necesita despertarse. En algunas ocasiones yo he oído comentarios y también me he hecho la pregunta. Alguien que se los hacía al principio, ¿verdad? Alguien que no hace nada malo necesita la salvación. Probablemente sí. Ahorita yo les voy a mostrar. Lo primero que tenemos que tener claro es que el alma es una creación divina. Génesis 2:7 dice: y entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La traducción de esta palabra, un ser viviente, es un alma viviente. O sea, es un alma que vive. Nosotros somos, digamos, tenemos un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu, ¿verdad? O sea, somos las tres cosas. Nosotros nos vemos solo como lo material, porque eso, digamos, nuestro enfoque está en el mundo físico. Pero la realidad es que nosotros somos una creación divina y tenemos las tres partes. Bueno, el otro punto importante es que el alma necesita instrucción y formación. Proverbios 2:19 dice: cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. Bueno, esta palabra ciencia no se refiere a cualquier ciencia, se refiere a conocimiento de Dios. Algunas partes dicen la ciencia del Altísimo, conocimiento de Dios. ¿Eso en dónde lo podemos encontrar, hermanos? En la Biblia. En la Biblia ahí está la palabra, el conocimiento de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar, que sea agradable a nuestra alma. ¿Qué quiere decir que fuere grata a tu alma? Porque es lógico. La formación, que nos digan, mira, tienes que hacer esto y esto, no nos gusta. Y al alma menos. Entonces el alma siempre va a tratar de rebelarse, porque ella quiere, digamos, lo tangible, lo que le agrada, ¿verdad? Las cosas pasajeras, ¿verdad? Lo natural. Es lo que nosotros conocemos como la carne, ¿verdad? Esa tendencia hacia lo malo. Eso es lo que le gusta al alma, pero en la medida que nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, eso nos viene a cambiar, a transformar el alma. Necesita disciplina. En 2 de Pedro 2:14 dice, está hablando de un cierto tipo de persona, ¿verdad? Entonces aquí dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos un alma inconstante, ¿qué quiere decir que no sea constante? Que no tiene disciplina, que no es disciplinado. Hermano, se congrega todos los domingos, viene a las reuniones,
Si usted no viene, eso es ser indisciplinado, ¿no? ¿Sí? No lo estoy regañando. Pero, digamos, una persona que no tiene disciplina es más fácil que caiga, porque es inconstante. ¿Sí? Necesita salvación. El alma necesita salvación. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Verdad? Importante, puede salvar vuestras almas. Quiere decir que nuestras almas se pueden perder. Se pueden perder. Si nosotros no aplicamos el principio de Dios en nuestra vida, si nosotros hacemos lo que queramos, como queramos, cuando queramos, entonces podemos tener un problema ahí, podemos perderlo. Y Efesios 5:14, que es el versículo que les compartí al principio, por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Esto, despiértate tú que duermes, es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar queriendo despertarnos, queriendo estar alertas, queriendo conocer de la palabra de Dios. Y levántate de los muertos. ¿Por qué? Porque el mundo está muerto en sus pecados, en sus delitos. Nosotros estábamos ahí y Dios nos levantó, pero también nosotros tuvimos que hacer un esfuerzo. Y a eso se refiere la palabra. Si se dan cuenta, las dos primeras oraciones son acciones que nosotros debemos de hacer. Y cuando nosotros hayamos hecho eso, entonces, y te alumbrará Cristo. Pues lógico, ahora la luz de Cristo nos va a alumbrar y nos va a guiar por el camino que debemos de seguir. Es importante que tengamos claro que nuestra alma necesita despertarse, necesita salir de la zona de confort, como decimos ahora, ¿verdad? Para que no se sienta tan duro. Bueno, pecados que no son ocultos, pecados que no son ocultos. ¿De qué arrepentirnos le puse yo? Primero, añadir palabras. Añadir palabras podríamos pensar que es como mentir, pero es un poquito más hilar fino, ¿verdad? Aquí yo les puse un ejemplo. En Génesis 2:17, este es Dios hablando, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjense en lo que dijo Dios. Dice: el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 3:3, este es Eva hablando, respondiéndole a la serpiente, ¿verdad? Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ella le añadió esa parte de ni le tocaréis. Si usted revisa en Génesis 2:17, Dios nunca dijo ni le tocaréis, solo dijo no le comeréis. Ahora, muchos piensan que puede ser que Dios sea malicioso, ¿verdad? Porque hizo el árbol ahí para tentarlos y para, pues, que no lo hubiera quitado. Eso es lo que piensan algunos, ¿verdad? Pero lo cierto es que el árbol de conocimiento del bien y del mal, ya vamos a ver, es un árbol del conocimiento de la vida, que produce un fruto, y ese fruto es un fruto de sabiduría. Pero es algo así como que usted tiene en su cocina, tiene una olla ahí hirviendo de agua, ¿verdad? Entonces yo supongo que usted no puso la olla hirviendo para que llegue su hijo y se queme, ¿verdad que no? Probablemente esa olla la puso ahí para un propósito de algo. Pero llegó el patojito, como no entiende, y a pesar de que le dice: mira, no hagas esto, llega, toca, se quema. ¿Me explico? Entonces no es cierto de que Dios sea malintencionado en eso. O sea, el árbol tenía un propósito, pero ese no era el momento para Adán y Eva de comer. Proverbios 36 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Otro pecado que normalmente y nos pasa a todos, ¿verdad?, es aplicar sabiduría terrenal. Este es otro ejemplo, y después quiero hacer un comentario sobre esta parte. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si se dan cuenta, algunas personas dicen: mire, si usted tiene una oportunidad y que le bendice a usted,
bendice a Dios y bendice a los demás, hágalo, dicen, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Miren, pues, el árbol, Eva vio, ¿verdad? Primero, el árbol era bueno para comer, o sea, no se iba a morir por comer ese árbol, ¿verdad? Segundo, era agradable a los ojos, o sea, se miraba bonito, pues, ¿verdad? Y aparte, era codiciable para alcanzar sabiduría. Y no Dios mismo dice, el que tenga necesidad de sabiduría, pídala, pues, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué pasa con el hecho de la prosperidad? Vamos a poner un ejemplo de la prosperidad. Viene Satanás y te ofrece un negocio ahí. Y el pastor viene y te dice, aleluya, hermano. Si él lo bendice a usted, hágalo. Pero no sabe realmente qué puede haber en el trasfondo. Y aquí lo que ocurrió fue lo siguiente. ¿Qué principio fue el que se rompió aquí? Miren, Proverbios 1:1 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué quiere decir eso contra lo primero? Contra lo primero es que el sentido de Eva estaba bien, porque era alcanzar sabiduría, pero no podía hacerlo transgrediendo una ley del mismo Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la prosperidad tampoco podemos obtenerla transgrediendo un principio divino, porque Dios dice que nos va a dar a su tiempo. Me gustó Eclesiastés, todo tiene su tiempo, ¿me explico? Y Dios nos va a dar las cosas a su tiempo. Nosotros no tenemos que romperlo. Aquí lo que estaba pasando es que había una sabiduría terrenal que se aplicó en eso, ¿verdad? Bueno, aparte hay otro problema aquí, que ya lo vamos a ver más adelante, es un tema de codicia, ¿verdad? Es un tema de codicia, porque esa también es una parte que usa Satanás para tentarnos en hacer cosas indebidas. Y eso es lo que apela a nuestra alma, digamos, para efecto de que nosotros caigamos, ¿no? La codicia, ojo con eso. Segunda parte de qué arrepentirnos, codicia y avaricia. Antes tal vez quisiera darles una explicación breve de qué es codicia y avaricia. Ambos tienen el mismo concepto, ¿verdad? O sea, de lo que se trata es de tener más. ¿Cuál es la diferencia entre codicia y avaricia? El avaricioso se concentra en cosas materiales, ¿verdad? La codicia va para todo, o sea, incluso cosas buenas como la sabiduría es algo codiciable, decía Eva, y lo quería, porque ella quería tener más. ¿Me explico? Nosotros cuando tratamos de tener más de algo, estamos siendo codiciosos, y eso es algo que no se ve tan fácilmente, porque creo que en alguna oportunidad yo les decía, miren, hasta compartir la palabra de Dios, hasta hacer las cosas buenas puede ser un problema para nosotros mismos. Podemos estar haciendo una obra que Dios no va a reconocer, porque en la misma palabra de Dios dice que alguien le dice, mira, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, no sé qué, y Jesús les dice, yo no los conozco, váyanse de aquí. ¿Pero por qué? Porque la obra que ellos hicieron no era una obra que estaba alineada, o sea, la intención que ellos tenían cuando hicieron la obra y lo que hicieron no estaba de acuerdo con lo que Dios esperaba. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Está hablando de dinero y de el mucho tener, ¿verdad? Está hablando de las dos cosas, avaricia y codicia. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Por qué la codicia y la avaricia es idolatría? Porque la verdad es que la persona que busca dinero, o que busca fama, o que busca lo que sea que busque, ¿verdad? Para él es más importante eso que Dios. Entonces está dejando a Dios de lado. Entonces esa es idolatría. Su ídolo es el dinero, o es el conocimiento, o es la fama,
o es, no, yo no sé qué cosa, pero no es Dios. Por lo tanto es idolatría. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros entrarán fuera si los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Está hablando de idolatría, está hablando de codicia y avaricia. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esta falta, hermanos, es un tema que sí tenemos que ponerle ojo. Tenemos que ser un poco, digamos, más introspectivos o más, ser más cuidadosos, ¿verdad? Por la razón por la que hacemos las cosas. Es importante que nosotros tengamos una motivación y una intención limpia ante Dios para que hagamos las cosas, porque no solo es que sea bueno, sino que también tenemos que tener un buen principio en nuestro corazón. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Esa es la pregunta que nos debemos de responder y ser honestos, ¿verdad? En algunos casos, yo lo que he hecho es que cuando le pido a Dios, le pido que me limpie, porque uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe, entonces puede ser que uno mismo se esté engañando o se esté mintiendo, pero Dios lo conoce, Dios nos conoce realmente. Entonces, parte 3, ¿de qué arrepentirnos? Celos y contención. En este sentido, en la palabra de Dios habla contención, enfrentamiento o confrontación. Ese sería el equivalente, ¿verdad? Entonces, Santiago 3:13 al 16 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Estamos volviendo a hablar de sabiduría terrenal, ¿verdad? Pero aquí está hablando del tema de celos amargos y contención. Filipenses 1:15-16 dice: algunos a la verdad, este es Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros por buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Lo que les comentaba, ¿verdad? En este caso puntual, de lo que se está quejando Pablo es de que algunos estaban predicando el evangelio, y eso es cosa buena, porque tiene un fruto bueno. Pero sin embargo, esa obra que esas personas hicieron no va a ser tomada en cuenta por Dios. En la Biblia habla también de que pongamos a prueba nuestra obra para saber si es de hojarasca, de madera o de oro, ¿verdad? En este caso, digamos, yo podría, sin temor a equivocarme, decirme que alguien que predica el evangelio o lo anuncia solo por contención es una obra de hojarasca, se va a quemar rapidito, no tiene ningún valor para él ante Dios. Posiblemente si tenga sus frutos, ¿verdad? Porque Dios lo usa todo. Pero así como hay ese ejemplo, también pueden haber muchos ejemplos. Santiago 13:17 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Romanos 13:9: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya. O sea que cualquier cosa que nosotros estemos haciendo que rompe esta regla, digámoslo así, no es buena. Punto. ¿Verdad? ¿De qué arrepentirnos? Bueno, obras de la carne, eso sí es más evidente, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí
digamos, se manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Normalmente cuando a alguien nosotros le presentamos el Evangelio, él dice, pero yo no tengo nada de qué arrepentirme, él se refiere a esto. Y todos nos referimos a esto porque son cosas que se ven. A un borracho se le nota porque anda lastimado, porque huele mal. Pero díganme ustedes, ¿cómo se nota? Bueno, alguien puede decir que tiene la cara amarga, ¿va? Pero ¿cómo se nota que alguien tiene una envidia, un odio contra alguien? ¿Cómo se le nota? ¿A qué huele? No huele. ¿Me explico? Mientras que esto otro sí, ¿verdad? Pero eso solo es, digamos, visible porque lo podemos ver. Pero las demás cosas pueden ser faltas también. Entonces necesitamos limpiarnos de eso. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay mucho que decir de este versículo, pero por lo pronto yo les puedo decir algo, hermanos. No importa la situación en la que estemos, Dios conoce nuestras almas, Dios la conoce porque Él la creó. Él sabe qué nos falta, Él sabe en qué cosas somos buenas. En alguna oportunidad yo le comentaba a Abby de que si nosotros supiéramos cómo fue que Dios nos conoció, ¿verdad? Porque el nombre que nosotros tenemos en la eternidad, digamos, se basa en esos atributos. Si nosotros supiéramos ese nombre, sabríamos para qué somos, para qué estamos aquí, ¿verdad? En Romanos hay un pasaje bellísimo, esa parte que habla de que cuando se rompa el velo, seremos conocidos como fuimos conocidos, conoceremos como fuimos conocidos. O sea, lo que está diciendo es, mira, vas a saber cómo fue que Dios te llamó, por qué te creó, cuál es tu propósito, ¿verdad? De forma entonces de que todas las circunstancias que nosotros estamos atravesando en este momento, créalo o no, es para perfeccionar, Dios tiene un plan específico para cada uno. Dios sabe, hay un chiste por ahí de un cierto político, dice, por lo menos de ese sabemos de qué pata cojea, dice. Dios sabe de qué pata cojeamos. Y por eso es que las circunstancias que atravesamos son así, porque eso es lo que necesitamos para formarnos. Así que no se amarguen, no desista, no crea que Dios lo ha abandonado, más bien lo tiene en control. ¿Sí? La senda del justo. Primero, debes saber que Dios nos está perfeccionando para la eternidad. En 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Vamos a padecer un poco, eso es necesario, pero después de eso nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Amén. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Yo les hacía un comentario la vez anterior de que si en la casa está totalmente oscura, uno se puede tropezar. Supóngase que aquí no hubiera nada de luz, se puede tropezar ahí en el florero, se puede dar con esa silla, se puede ir de boca. Pero si hubiera una luz aunque solo fuera tenue, uno más o menos distingue, ya no se va a ir de boca tan fácil. Por supuesto que se puede caer, ¿verdad? Y mientras hay más luz, uno ya no se tropieza. Así es nuestra vida, así es el camino que Dios nos ha preparado. En la medida que nosotros vamos trayendo esa luz de Cristo a nuestra vida, vamos trayendo esa luz a nuestra vida, en esa medida vamos viendo que no, esto no es bueno, y entonces nos vamos por el camino correcto y no nos vamos a tropezar y no nos vamos a caer.
te habilita para que des un buen fruto aquí y ahora. Fíjense que Génesis, Dios dice, bendijo a Adán y Eva y le dijo fructificad y multiplicaos. ¿Qué quiere decir fructificar? Da fruto, ¿verdad? Y multiplicaos. Pero nosotros lo entendimos al revés. No fructificamos, o sea, no dimos fruto, o estamos dando un fruto que no es completo, o no es totalmente el fruto que deberíamos de dar. Y hoy Dios nos está hablando de eso. Demos un fruto, demos el fruto, seamos fructíferos, seamos fructíferos. Romanos 8, 19, 20. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó a esperanza. Actualmente vivimos en un mundo que tiene muchos cambios. Ahora estamos oyendo hablar de que el plástico van a dejarlo fuera de circulación porque está contaminando el planeta, etc. Fíjense que esas iniciativas, independientemente del trasfondo que pueda tener, o económico, lo que fuera, o que de verdad sea una intención, imagínense que eso va a ayudar al planeta. Imagínense esto cuando los hijos de Dios se manifiesten. Amén. Sí. He tomado realmente la carga en mi corazón cuando miro que hay un huracán o que hay alguna tormenta demasiado fuerte. Yo le hablo en el nombre de Jesús a esa tormenta, tomando en cuenta la palabra que el Señor usó, de que Él le hablaba todo y que todo se sujeta a la voluntad de Cristo. Y de verdad, mis hermanos, se han parado los huracanes y se han parado las tormentas. Gloria a Dios. Entonces, cuando nos manifestemos como hijos de Dios, si la misma creación está guardando que nosotros nos manifestemos. ¿Me explico? Entonces, pero eso ¿cómo puede ser? Si cumpliéramos el mandato de fructificar y después reproducirlo, entonces podría ser. Zacarías 9:13 dice: porque he empezado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Despertaré a tus hijos, oh Sión. Está hablando hijo, bueno, Sión era la ciudad del rey, ¿verdad? Y Sión, en el sentido espiritual, representa a los hijos que viven por el Espíritu. Mientras que Grecia, ¿de qué nos viene Grecia? Filosofía, sabiduría, o sea, toda la parte de conocimiento que es a través de la mente. Fíjense, está diciendo: despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Los que vivimos por el Espíritu, contra los intelectuales, digámoslo así, contra los que viven por el razonamiento, el intelecto. No es la misma corriente. Nosotros, bueno, el mundo actual vive pensando que ese es el camino, pero que hay otro problema. Bueno, tal vez lo voy a tocar porque no sé si todavía tenemos tiempo, pero lo vamos a tocar rápidamente. Lo que ocurre es que hay dos tipos de hijos, digámoslo así, que incluso se habla en el Antiguo Testamento de los hijos de Agar y los hijos de Dios, el hijo del Espíritu que le dieron a Abraham. Porque Agar, digamos, como pensó que él no podía tener hijos, entonces se le quedó con la esclava. Entonces, podríamos pensar que estos hijos de Grecia es esa corriente que se va para allá, ¿verdad? Mientras que los hijos de Dios que viven por el Espíritu son los que Dios dijo que iban a nacer y nacieron, ¿verdad? Entonces, hay dos tendencias en el mundo. Hay una tendencia que trata de alejarse de Dios porque ellos, normalmente el pensamiento es: nosotros podemos, no tenemos que estar dependiendo de un Dios que ni siquiera existe, ni siquiera sabemos que vive. Que no es. Mientras que nosotros, los hijos de Dios, decimos:
Yo sé que Dios existe y que Dios vive y es eterno y cumple sus promesas, ¿verdad? Y entonces va a llegar un punto en que va a ser enfrentada esa situación. Va a llegar un punto. Pero ese punto es a través de los frutos. O sea, no es que va a haber ahí una guerra o algo así, ¿verdad? Sino es en función del fruto. Entonces lo que nos está diciendo aquí en otras palabras es lo mismo de Romanos. Está esperando que nos manifestemos como hijos de Dios. Porque fíjense que las situaciones no se enfrentan igual. ¿Cómo enfrenta usted una situación contraria y difícil? Normalmente, orando, ¿verdad? Y alguien que no fuera hijo de Dios, ¿cómo cree usted que lo enfrenta? Probablemente él ponga toda su capacidad intelectual a trabajar ahí, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Va a buscar una salida terrenal, va a usar sabiduría terrenal. ¿Me explico? Espero haberlos dejado con duda, porque así leen la palabra. Y por último les quiero decir, miren hermanos, somos imperfectos, ese es un hecho, somos imperfectos. La razón por la que estamos acá es porque queremos perfeccionarnos. Si la misma iglesia fue constituida por el Señor Jesús para el perfeccionamiento de los santos, ¿verdad? Pero ¿cómo se puede perfeccionar a alguien que es perfecto? No se puede, ¿verdad? O sea que si nosotros estamos acá, pues somos imperfectos, por definición. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque no importa, digamos, nosotros podemos hacer nuestro mejor esfuerzo y a pesar de eso fallar. Y la palabra de Dios hoy nos dice, cree en ti. Les pido a mis hermanos de la alabanza, cree en Dios y en lo que Él va a hacer en ti. Eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Primero, Dios sabe que no eres perfecto. Dios sabe que no eres perfecto. Isaías 64:6 dice, si bien nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como vientos. 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que me dice Dios a ti hoy. Hijo, cree en mí. Solamente cree y Dios hará el resto. Isaías 35:8 dice, y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Juan 14:9 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie ahora al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo quisiera pedirle dos cosas. Primero, que intercedamos por nuestra alma, porque Dios nos despierte, nos active, ¿verdad? Y lo segundo que le quiero pedir es que intercedamos por aquellos que todavía no han sido alcanzados. ¿Estamos de acuerdo? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Te hablamos hoy a nuestra alma, Señor, la bendecimos en tu nombre, Señor. Le pedimos que se despierte en tu nombre, Señor. No hay nada más que nos hablemos a nosotros mismos. Que sabemos que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Y hoy desatamos esa fe y que tú vas a hacer todo lo que has prometido, Señor. Nosotros vamos a estar contigo, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que somos tus hijos, que sabemos que hemos sido llamados por ti, Señor.
Voy a invitar a que te pongas